Sus Biblias en Juan capítulo 13, versículo 18 al 30. Juan 13, 18 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios: no hablo de ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumple la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Sé, lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creen que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Versículo 21. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregarán. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le di el pedazo de pan y voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Señor, gracias por tu palabra. El propósito de estudiarla, de meditarla, Señor, es para agradarte como hijos, Señor, sometiéndonos a ella, sabiendo que eso, Señor, te agrada, eso te trae gloria y honra. Señor, te damos gracias por la palabra de la escuela dominical y te damos gracias por esta palabra, que no simplemente entra en nuestros oídos de un lado y sale del otro, sino que nosotros meditamos en ella, aplicamos esa palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título es La traición de un impostor. Yo estaba pensando en la pregunta: ¿soy impostor? Yo me pregunté: ¿soy impostor? Durante toda la semana. Porque hay muchos impostores dentro de la iglesia. El diccionario de Cambridge define impostor como una persona que se hace pasar por otra para engañar a los demás. Y hoy veremos el mayor impostor en cuanto a quien intentó engañar: al Hijo de Dios. Y este hombre impostor se llama Judas. Él engañó a los 11 discípulos de los que formaba parte, a todo Israel, para que crea que era discípulo de Jesús, a su familia, para que creyera que seguía al Mesías, pero nunca engañó a Jesús. Me hago la pregunta: ¿soy impostor? Piensa en las mentiras que él tenía que fabricar constantemente en su corazón, en su mente y a los demás para mantener el acto de ser un impostor. Yo te doy un ejemplo. Había una mujer que se llamaba Anna Anderson, una muchacha polaca del siglo XIX, que decía ser la hija sobreviviente de la familia rusa, la familia real de Rusia, de Nicolás II. El problema de esa familia es, durante la revolución, todos fueron asesinados. Entonces,
esta mujer vino de cualquier lugar y dijo, yo soy la hija sobreviviente. Y ella pasó toda su vida haciendo esta afirmación y murió en esa afirmación. Pero cuando la ciencia del ADN se desarrolló, ¿tú sabes qué se dieron cuenta? Que era mentira. Pasó toda su vida diciendo, yo soy hija de Nicolás II. Y ella demostró esa mentira profundamente y se fue a la muerte con esa mentira. Jesús va a desenmascarar el mayor impostor de toda la historia. Aquel hombre que traicionó al Hijo de Dios. Y la traición es el acto de no ser leal cuando otras personas creen que uno es leal. Yo lo voy a repetir. La traición es el acto de no ser leal cuando otras personas creen que uno es leal. Un buen ejemplo de traición en la sociedad es cuando un cónyuge engañe a su esposo o su esposa. O que un hijo te repudie. Eso duele, ¿sí o no? Esos dolores emocionales y físicos de las personas que amamos, causando daños a nosotros, algunas personas nunca se van a recuperar. Yo supe de una pareja que después de estar casado por décadas, ya eran ancianos. La esposa le confesó, yo te engañé cuando éramos novias, en el noviazgo. Y ese hombre la dejó en ese momento. Él dijo, tú eres impostora. Me mentiste todos estos años. Él sabiendo que iba probablemente a morir solo, la dejó al toque. Porque no podía recuperarse de la mentira que su esposa estaba con otro hombre. La traición duele, hermanos y hermanas. Y la mayoría de nosotros ya hemos experimentado la traición. Y algunos de nosotros hemos causado traición a otros. Y muchos de nosotros no podemos recuperarnos en nuestras fuerzas. Pero los hijos de Dios sí se pueden recuperar. Jesús iba a revelar a su traidor. Y Él lo iba a revelar a sus discípulos. Pero yo quiero que se fijen en cómo le trató Jesús a Judas y su actitud hacia él. Porque es algo que debemos imitar y podemos imitarlo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no tenemos ese Espíritu Santo, nosotros jamás nos vamos a recuperar de la traición. Siempre vamos a tener ese rencor, siempre vamos a tener ese dolor. Porque sin el Espíritu Santo nos vamos a llevar por nuestras emociones. Entonces, yo quiero tocar el primer punto acá. Jesús profetizando de su traidor. Jesús profetizando de su traidor. Una vez más, podemos superar la traición. ¿Tú sabes por qué podemos superarlo? Porque Jesús rompió las cadenas del pecado en nuestras vidas. Jesús murió y nos cubrió con su sangre. Podemos superarlo. Porque Él lo superó con nosotros. Entonces Jesús dijo en versículos 16 y 17, un siervo no es más grande que su amo, ni un mensajero más grande que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las haces. La semana pasada vimos que estamos llamados a imitar a Cristo en su humildad cuando lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Si nuestro Señor lo hizo, nosotros debemos tener esa misma actitud y disposición para servirle a Él y a los demás. Y la bendición, la felicidad que recibimos
se basa en la obediencia de imitar a Cristo. Muchos de nosotros, y eso es un punto aparte, pero muchos de nosotros no somos felices porque no queremos imitar a Jesús. Constantemente estamos luchando porque no queremos imitar, no queremos someternos. Pero el versículo 18 al 20, Jesús volvió a la idea de su traidor y dijo a sus discípulos: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido. En el griego, la palabra elegido es un verbo en primera persona que conlleva la idea de seleccionar por propia razón y propósito. Eso es lo que significa. Yo elegí para casarme con ella. Ella podía ser no o sí, pero yo elegí. Yo no elegí para casarme con todas las mujeres del mundo. Yo puedo elegir. Y normalmente el hombre tiene ese, vamos a decir, opción de elegir de casarse o no. Pero Dios, Jesús eligió a Judas. Jesús eligió a cada uno de ellos y nosotros con un propósito específico. Y Judas fue elegido para traicionar a Cristo. No sabemos quién nos va a traicionar, nosotros no sabemos. Pero algo que te puedo asegurar, va a ser una persona cercana, una persona en cual tú amas. Eso sí yo puedo asegurar. Pero imagínase el trabajo emocional de escoger a alguien sabiendo que su traición te va a llevar a la muerte. Y eso es lo que hizo Jesús. Él escogió a Judas sabiendo que su traición le iba a llamar a la muerte. Y la idea de la elección es fundamental para entender cómo alguien puede ser salvo. Todos estamos de acuerdo que Dios salva. Amén. Nadie se va a quejar sobre eso. Oramos así: Dios, por favor, salve fulano de tal. Eso es nuestra tendencia. Pero tenemos problemas para aceptar la elección de Dios. Tenemos problemas. ¿Cómo Dios puede elegir? Eso no es justo. Es justo porque Él es Dios. Y Él eligió a Judas como apóstol para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Escogió para cumplir la palabra. Salmo 41:9. Vamos a Salmo 41:9, por favor. Porque Jesús citó este salmo acá. Dice Salmo 41, versículo 9. Aún mi íntimo, ¿qué? Amigo. Vamos a repetir eso. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que di mi pan, comía, contra mí ha levantado su ¿qué? Su talón. Mira lo que dice Juan Calvino sobre esto acá. Levantando contra mí su talón, y es una expresión metafórica, y significa apegarse a una persona de manera imperceptible, bajo pretexto de amistad para obtener una ventaja sobre ella cuando no está en guardia. Suena como un ladrón. Se acerca para robar. Ser traicionado por su discípulo fue humillante. Yo una vez más trabajé por el Estado y varias universidades en los Estados Unidos y es el privilegio, no hay otra forma, el privilegio de trabajar con personas que abusaban de niños. Y esos hombres siempre se acercaban a las familias. ¿Con qué? Con un padre débil. Porque cuando había un padre débil que no estaba presente en la vida de sus hijos, se aprovechaba. Jesús iba a ser traicionado por su discípulo. Y yo quiero que ustedes sepan que iba a ser totalmente humillante
para él. Pero lo eligió para que cumpliera las Escrituras. Lo eligió para animarnos a nosotros en la fe. Según versículo 19. Entonces, en esencia, Jesús estaba profetizando. Este hombre me va a traicionar. Ahora, yo quiero que ustedes vean la importancia de la palabra de Jesús. Si Jesús dice que fulano de tal va a engañarlo, va a traicionarlo y no cumple la palabra de Jesús, ¿qué es Jesús? Falso profeta. Vamos a Deuteronomio 18 al 22. Deuteronomio 18 al 22. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. Dice la palabra: un profeta como tú me levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Acá estamos hablando de Jesús. Y sucederá, capítulo 18, versículo 18 al 22, y se sucederá que a cualquiera que me oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta que morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ahora, con esta verdad acá, podríamos liberar la iglesia de hoy día de 90% de los autoproclamados profetas que existen. Y podemos eliminar 50% de los pastores que no predican la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, yo no lo digo. Yo no tengo el privilegio, ni pastor, ni cualquier persona que predique desde el púlpito para decir algo aparte de la palabra de Dios. Porque vamos a rendir cuenta. No importa quién esté en este púlpito. Jesús habló y tiene que cumplir sus palabras. Y si las palabras de Jesús no se cumplen, significa que es un falso profeta. Y todo lo que ha dicho hasta este momento, no es válido. Entonces, si no es válido, él no es el gran yo soy que él clama a ser en el versículo 19. Mira el versículo 19, vamos a regresar a Juan 13, versículo 19. Yo se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando sucede creen que yo soy. Esa palabra yo soy identifica a Dios, ¿sí o no? Jesús es el gran yo soy. Entonces Jesús deja de ser divino si no cumple su palabra. Nosotros no servimos un Dios débil, sino a uno que organiza todas las cosas para su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hace Dios? No lo sé, pero lo hace. Yo no sé muchas cosas, los misterios de Dios no sé, pero lo que Él me da en este libro, eso es para mí. Y yo dejo las cosas que le pertenecen a Dios. Porque Él es Dios. A veces queremos cambiar papeles. Queremos asumir el error de Dios. No. ¿Cómo Dios puede elegir para matar un pueblo entero? Es Dios. El tema con esa pregunta es que pensamos que el hombre es bueno. Es el tema con esa pregunta. Y no somos buenos. Vemos a Dios injusto como injusto, pero no es injusto, es perfecto y sabio. Y aún así hay una condición para recibir la salvación que Él nos ofrece. Vamos al versículo 20.
El versículo 20 nos dice que esa condición es recibir a Dios, a Cristo y al que Él envía. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas llegan a la fe salvadora, están recibiendo nuestro testimonio sobre Cristo. Pensamos que la salvación tiene que ver con nuestras palabras y nuestras presentaciones. Y déjame decirte, eso es importante. Cómo nosotros vamos a articular el Evangelio. Pero las personas se salvan porque Dios las ha elegido para ser salvadas a través de la locura de la predicación, del Evangelio. Nosotros necesitamos conocer el Evangelio para poder explicar y responder a las preguntas sobre la salvación. Pero nuestras palabras no salvan a nadie y jamás van a salvar a nadie. Es a través del Evangelio que los fieles hermanos y hermanas en la fe predican. Entonces, si alguien, vamos a decir, el hermano Nico acá está predicando el Evangelio y Dios salva no solamente al varón, sino a toda su familia. Yo no voy a decir, buen trabajo, Nico, por salvar las personas. Él no hizo nada más. Él no salvó a nadie. Yo no salvo a nadie. Es Dios quien salva. Y Él eligió a ese hombre malvado con un propósito. Que me lleva al segundo punto. Jesús revelando a su traidor, de versículo 21 al versículo 26. Jesús reveló entonces a su traidor en versículo 21 cuando dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Tú puedes imaginar, hay un grupo, tú puedes imaginar en esta iglesia, uno de nosotros vamos a traicionar a Jesús. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer todos nosotros? ¿Quién es? Vamos a mirar quién es, quién va a traicionar. ¿Soy yo? Él dijo claramente que uno de sus 12 discípulos estaba a punto de traicionarlos a las autoridades. Eso es lo que significaba. Lo iba a traicionar a las autoridades. Ahora, esta semana, yo pensando, meditando, esta semana, se acercó mi esposa, ella no sabe esto, pero lo voy a mencionar. Se acercó mi esposa y ella tuvo un sueño que yo la traicioné. En su sueño. Ahora, yo tuve que lidiar con esas emociones porque le engañé en sus sueños. Hasta que vino a mi oficina y me dijo, te perdono por la traición que me hiciste en mis sueños. Y yo tengo que liderar. Porque en su mente yo hice algo mal, en su sueño. Y es difícil. Aún en el sueño es difícil. Ya yo tengo experiencia con eso. Entonces ya yo sé cómo liderar. Yo me quedo callado y eventualmente ella pide perdón. Porque ella no me puede culpar por algo que yo hice en sus sueños. Pero todavía tiene que liderar por las emociones, por esas emociones. Ahora, Jesús no estaba sin emoción en este proceso. Él declaró que estaba turbado en su espíritu, angustiado. Él llevaba una carga emocional, psicológica y física como hombre, porque su traidor le iba a llamar a la muerte. Y sin embargo no huyó de las circunstancias. Él enfrentó la traición para rescatar a su pueblo. Era un puente que tenía que cruzar para rescatar al pueblo de Dios. Y eso es interesante. Yo justo estaba con un grupo de amigos, moteros en realidad, y hay ateos, hay varias personas en ese grupo. Y me conocí con un hombre súper amable, pero dice, no, nunca me caso. Cuando me aburro con la mujer, busco otro. Y con toda confianza dijo eso. Y yo dije, wow. Y había una mujer embarazada a mi costada. Y me dije,
¿Qué tú sientes sobre esas palabras que él dijo? Yo no creo lo que él cree. Él tiene su forma de pensar. Pero esa forma de pensar aplasta a la persona. Piensa en eso. Dios hizo el matrimonio para que nosotros sacrificialmente servimos a nuestro cónyuge. En vez de enfrentar la dificultad del matrimonio, este hombre corre, al toque corre y busca otro. Y yo pienso, todas esas mujeres que han pasado por la vida de este hombre, en un sentido han sido traicionados. Pero Jesús no corrió, Él enfrentó. Y la mayoría de nosotros, si no todos, habríamos huido cobardemente del peligro de morir por las personas que nos odiaban. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por alguien que nos odia? Piensa en eso. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces sus discípulos, en versículo 22, empezaron a mirarse unos a otros porque no sabían quién era el traidor. Un impostor, recuerda quién es un impostor. Ninguno de ellos sabían que Judas era el impostor. Porque nosotros no podemos ver corazones. Lo que los apóstoles y nosotros vemos son las acciones de obediencia de lo que dicen ser creyentes. Eso es lo que yo puedo ver. Y la Biblia lo llama el fruto singular del Espíritu o frutos de obediencia. Judas dio la apariencia de ser redimido e hizo las obras de ser un seguidor de Cristo, pero como la parábola del sembrador, él fue una de las personas que dieron la apariencia de ser creyente, pero no lo eran. Vamos a Mateo 13, 22, lo vimos la semana pasada. Mateo 13, 22. Miren lo que dice. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, y escucha acá, el engaño de qué? De las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahora, Judas, vamos a regresar al capítulo 13 de Juan. Judas tenía la apariencia de ser un seguidor de Cristo, pero no demostró ningún verdadero fruto espiritual porque su Dios era el dinero y él quería glorificarse a sí mismo. Él engañó a todos los apóstoles. Engañó a todos. Yo quiero que ustedes vean esto. Nosotros podemos engañarnos unos a otros y somos famosos de hacer eso. Pero déjame decirte, ninguno de nosotros vamos a engañar a Dios. Ninguno. Su Dios era el dinero. Su Dios era sí mismo. Entonces el apóstol Juan, el que escribió este libro, estaba apoyado en el pecho de Jesús según el versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, normalmente Juan, estaba en el pecho de Jesús. Ahora, las mesas en esa época era una U, baja, era bien baja en una U. Entonces, Juan estaba en el lugar de honor al costado de Jesús. Son un lugar de honor. Y parece que Pedro estaba al lado de Juan. Así que en los versículos 23 al 25, Pedro le pidió a Juan que le dijera a Jesús, dinos de quién habla. Dinos. Dime quién es. Así que Juan se acercó en el pecho de Jesús y le preguntó. Y era una pregunta válida. Porque él ahora,
Jesús acaba de decir que uno de ustedes es un impostor. Y ellos querían, ¿quién es? Era una pregunta válida. Puede imaginarse que el Mesías dijera que alguien de esta iglesia era un traidor. ¿Cómo nosotros vamos a responder? Y parece que solo se lo dijo a Juan y a Pedro. Porque vamos a ver, yo creo que el versículo 28 lo dice. Pero Jesús dijo en el versículo 26, es aquel a quien yo le doy el pedazo de pan que voy a mojar, y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón, ¿quién? Iscariote. Y yo quiero que ustedes comprendan dos importantes contextos culturales en este pasaje. Uno, parece que Judas también estaba cerca al lado de Jesús. Él también estaba en un lugar de honor. Dios mostrándole gracia aún en esa posición. Él estaba cerca de Jesús. Dos, la entrega de un pedazo de pan por parte del invitado de honor era señal de respeto. Él mojó el pan y se lo dio a Judas, dándole otra oportunidad para arrepentirse. Le dio oportunidad tras oportunidad para arrepentirse y abrazar a Jesús como su Señor, y no tomó esa oportunidad. Al igual que cuando Jesús le preguntó a Adán y Eva, ¿qué hicieron? Él sabía. Estaba mostrándoles, le estaba dando una oportunidad para arrepentirse. Dios nos muestra tanta misericordia, nos da tantas oportunidades para arrepentirnos y seguirle, pero nos negamos porque nuestra naturaleza caída no quiere, oportunidad tras oportunidad. Y eso prueba que la salvación para el hombre es imposible, sino para Dios es posible. Vamos a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, al que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus pollitos bajo de sus alas y no qué? Y no quisiste. ¿Fue Dios que rechazó a ellos o fueron ellos que rechazaron a Dios? Así fue. Si Dios no obra en nosotros, jamás vamos a llegar a los pies de Cristo. La salvación es de Dios. Y aún en una posición de honor, dándole ese pedazo de pan, dándole la oportunidad de arrepentirse, dijo, no quiero. Y los siguientes 4 versículos, del 27 al 30, leemos sobre los eventos que son totalmente sobrenatural. En versículo 27, Judas tomó físicamente el pan que le dio Jesús. Ahora vea esto. Él tomó el pan, pero rechazó el amor, la gracia, la misericordia de Él en su corazón. Entonces Dios tomó el pan para recibirlo. Parece que se arrepintió. Pero en su corazón dijo no. Nadie se dio cuenta de ese evento. Solamente Jesús, porque Él es Dios. Su corazón permaneció como una piedra. Pero sus acciones dijo que te acepto. Yo quiero que ustedes entiendan, durante 3 años Judas rechazó la persona y la obra de Cristo. El amor que le demostró Jesús, el lavamiento de sus pies, las enseñanzas, los milagros, de estar debajo de las enseñanzas del Hijo de Dios.
que nos muestra, si Dios no concede la salvación, nadie se va a salvar. Entonces ahí mismo estamos viendo la profecía de Salmo 41:9 cumpliéndose enfrente de ellos cuando Judas tomó el pan pero rechazó a Jesús en su corazón. Y yo quiero que ustedes escuchen esto. Eso fue la última vez que Jesús le ofreció arrepentimiento. Ahí muere. Ahora Judas todavía vivía, respiraba, pero comprenda algo, que la gracia, el amor, la paciencia, la misericordia de Dios se agotará. Tiene una fecha de vencimiento. Ya no se le ofreció otra oportunidad de arrepentirse. Ya el tiempo no está a su lado. Y también yo quiero que ustedes escuchen, el tiempo no está en nuestro lado tampoco. Mira, si va a haber un momento que ofrecemos el Evangelio, y tú sabes lo que Dios va a hacer. Nada más. Vete. Suena duro, pero es real. El tiempo de arrepentirse es hoy. Porque piensa que tienen tiempo, pero tú sabes lo que va a hacer. Lo vemos acá con Judas. Va a cerrar la oportunidad y ahí muere. Vive tu vida. Y ya no va a haber más oportunidad. A Judas se le dio más oportunidad de arrepentirse de cualquiera de nosotros porque él pasó 3 años con el Salvador y dijo no. Y ahora las puertas están cerradas. Cuando la última oferta de la salvación terminó para Judas, Satanás se apoderó de él y el infierno llegó a su vuelta. Ya no había oportunidad. Ahora, no sabemos cuándo eso va a ocurrir para cada persona, pero por eso predicamos el Evangelio a hombres muriéndose. Porque cuando se cierra esa puerta, ahí muere. Pero nota algo. Judas fue tomado por el diablo, pero fue mandado por Jesús. Fue poseído por el diablo, fue tentado por el diablo, pero fue mandado por Jesús. Vete a hacer lo que tú vas a hacer. Eso muestra que Dios es soberano. Aún sobre Satanás, aún sobre Judas, aún sobre su traidor. Él es soberano. Mi Dios no está limitado por mi rebeldía. Mi Dios no está limitado por la cordura. Él es soberano, aún de mi enemigo. Y yo lo sé, y yo lo creo. Judas estaba diciendo a Cristo, te voy a entregar en su corazón. Él iba a traicionar a su maestro, a su rabí. Pero recuerda, Jesús tuvo y tiene su vida en sus manos. Vamos a Juan 10:18. Juan 10, versículo 18. Jesús hablando, nadie me la quita, ¿qué? Su vida, sino que yo la doy de mi propia, ¿qué? Voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Dios no es débil, mi Salvador no es débil. Él tiene el control. A pesar de lo que yo pienso, a pesar de lo que yo estoy pasando, Él tiene el control. Entonces el versículo 28 al 29 nos muestra que
Parecía que nadie sabía que estaba hablando de Judas, que iba a traicionarlo. Cuando Jesús dijo a Judas que lo hiciera rápido, los discípulos creyeron que iba a comprar algo para la fiesta o darle dinero a los pobres. Y yo quiero que ustedes entiendan, culturalmente era normal darle dinero a los pobres durante la Pascua. Entonces en su mente, no puede ser Judas, es Judas. Ellos no sabían. Así que en versículo 30, Judas se marchó inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya su plan, él sabía, él sí sabía, pero ya su plan estaba descubierto. Entonces, él tuvo que pararse rápido, irse, poner su plan en marcha, si no iba a perder ¿qué? El dinero. Entonces, él sabía que su tiempo ha llegado. Y luego Juan dijo algo bien importante al final del versículo 30. Yo quiero que ustedes vean. Salió inmediatamente y ya era de noche. Eso es bien interesante. Ahora, era de noche porque era oscuro. Pero era de noche porque Jerusalén rechazó a su Mesías. Era de noche espiritualmente. Y era de noche en el corazón de Judas. Porque él rechazó a Cristo. Simbólicamente significaba que Judas salía a la oscuridad espiritual para traicionarlo. Era oscuro. Entonces vemos todo esto acá. ¿Y qué significa para nosotros? Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje. Uno, finalmente la misericordia y la gracia se agotarán para el corazón impenitente. Y Judas es un ejemplo perfecto de eso. Y la misma cosa va a pasar con el mundo. Se va a terminar. Ahora, mientras ustedes tienen familiares, hijos, hijas, tíos, tías, lo que sea, sigue orando por ellos. Porque nosotros no podemos ver el corazón, pero se va a terminar. Y debería ver a cada persona en cual Dios pone en tu camino que no es creyente, con lástima y dolor y con urgencia de predicar el Evangelio. Porque no conocen a Cristo, porque eventualmente Él va a cerrar la puerta. 2, Jesús no pagó mal con mal, sino que demostró su amor y gracia a su traidor. El pastor Eri hizo una serie sobre traicionar, ¿qué más? Son 5 videos, te animo a verlo. Pero cuando somos traicionados, debemos clamar a Dios para que nos ayude a superar el dolor, depender del cuerpo de Cristo y para que nosotros podamos ver que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar. ¿Cuántos de nosotros, levanta sus manos, hemos sido traicionados? Levanta sus manos. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado a otros? Vamos a ser sinceros. Duele. Dime si no duele cuando alguien que tú pensaba que te amaba pone un cuchillo en tu espalda así, ¡pah! Y tú no duele por el cuchillo. El dolor es porque él o ella lo hizo. Nosotros sabemos que ese cuchillo se puede recuperar, pero luchar por esas emociones de ser traicionado no es fácil. Y aún así, pensamos cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestro Padre Celestial? Nos dimos la espalda a Él. Y sin embargo, Él conscientemente nos perdonó. Eso es precioso. Jesús estaba dolido. No voy a negar eso. Él tenía emociones, pero tomó la decisión de honrar a Dios por encima de sus emociones. No se olvide de eso.
Ese es el tipo de amor que debemos mostrar cuando nos traicionan. Suplicar a Dios, ayúdame. Ayúdame con ese dolor. Porque ese hombre incrédulo que yo mencioné cuando su esposa de décadas le dijo, te engañé cuando éramos novios. No dudó, la dejó plantada. Ahí. Él no podía superar porque no era creyente. Sin Cristo va a ser difícil. Pero déjame decirte algo. Eventualmente vamos a aprender a perdonar. Y déjame decir por qué vamos a aprender a perdonar. Porque Él nos perdona a nosotros. Y tú sabes por qué lo vamos. Yo no lo puedo hacer, ni ustedes lo pueden hacer. Pero el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sí lo puede hacer. Y nos va a dar la fortaleza a perdonar. 3. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado con el amor al dinero que cegó a Judas para que no viera a Cristo. Los que no vinieron para la escuela dominical lo perdieron. ¿Cuánto de nosotros estamos cegados por el dinero? ¿Cuánto de nosotros vivimos nuestra vida por el dinero? El dinero cegó a Judas. Lo cegó totalmente. Y tenemos que cuidarnos. 4. Incluso en la traición de Judas, Dios era soberano. Dios está en control. Entienda eso. Judas estaba controlado por su naturaleza pecaminosa y aún el plan divino de Dios no se pudo detener. Piensa en la grandeza de nuestro Padre Celestial. No importa las tonterías que hace el mundo. Es más, no importa la tontería que hacemos nosotros. Él sigue siendo soberano y lo usa para su gloria. Y cuando su gloria se alcanza, vamos a estar en la mejor posición para aprovecharnos de la gloria de Dios. Y no lo digo de mal sentido. Pero tenemos que entender que Él es soberano. 5. Siempre habrá personas como Judas entre nosotros. Siempre. Hay Judas acá también. No somos una iglesia grande. Hay personas que son como Judas. Y van a dar la apariencia. Pero eventualmente se va a revelar. Eso porque Pablo dice, debemos examinarnos a nosotros mismos. Porque podemos engañarnos. 6. Nuestras circunstancias no niegan nuestra obediencia. Ni siquiera cuando estamos atribulados. Esa parte, ni siquiera cuando estamos atribulados. Tenemos que obedecer. Yo me peleé con mi esposa, no cambia. Hay algo contra mi hermano, no cambia. Yo estoy pasando una dificultad, no cambia. Yo estoy llamado a obedecer a mi Padre. A pesar de mis sentimientos, no niego mis sentimientos, son reales, me duele, pero yo tengo que obedecer a mi Padre Celestial. 7. La hipocresía te enviará al infierno. Judas era totalmente hipócrita, pero en su hipocresía no quería cambiar. Se quería mantenerse ahí. Yo dije que un impostor se define como la persona que se hace pasar por otro para engañar a los demás. Y hay algunos que saben, acá en esta iglesia, que saben que no aman a Cristo, pero aman los beneficios de la iglesia. Eventualmente vamos a conocer a esas personas por sus frutos. Hay otros que son engañados, personalmente, están totalmente engañados, pensando que son salvos, pero no tienen una relación con Cristo. Eventualmente los vamos a conocer por sus frutos. También, la única manera de comprobarlo
es examinar su corazón con este libro. O la idea de Cristo o la religión es tu Salvador. Porque hay algunos que vamos a la iglesia por costumbre. Por costumbres. Cambiamos la iglesia católica para la iglesia evangélica. Por costumbre. Mi mamá iba a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. No, tenemos que examinar nuestro corazón. Y para algunos de nosotros somos genuinos discípulos de Cristo. La pregunta es ¿cuál somos? Pregúntate. ¿Yo soy un verdadero creyente o no? Y déjame decirte algo. Si alguno de ustedes acá hoy día saben que no es un creyente, sepa que es un traidor. Es igual que Judas. Tú odias a Dios. Y déjame decirte, usted también es un impostor. Porque cree que gobierna su vida cuando en realidad depende de Dios. Todos nosotros, en un sentido, éramos impostores. Todo el mundo conoce a Dios y puede reconocer que Él existe. Pero ellos simplemente quieren negar a Dios en su vida. La única manera de ser redimido es confiando en Jesús. Y déjame decirte, Jesús te va a ofrecer la salvación. Arrepiéntate y después va a cerrar. Basta. Disfruta el camino al infierno. Él va a cerrar esa puerta y muchos de nosotros no queremos escuchar eso, pero es real. Esa puerta se va a cerrar eventualmente. Judas ya no tenía oportunidad de arrepentirse. Ya la gracia estaba cerrada a su persona. Entonces, los que son creyentes, sepa y dale gracias a Dios que tú eres hijo e hija de Dios. Yo me levanto y yo digo gracias, Señor, porque yo soy hijo. Pero debería lamentar sus amigos, familiares, hijos, sobrinos que no conocen a Dios. Porque mientras nosotros estamos cómodos acá, sabiendo que nadie nos puede separar del amor de Dios, nos volvemos perezosos en compartir lo que tenemos. El mejor regalo que tenemos es Cristo y no queremos compartirlo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Todos nosotros éramos impostores, Señor, en un momento de nuestras vidas. Pensando que éramos nuestros propios dioses, Señor. Pero tú en tu gracia nos mostraste que dependemos de ti y necesitamos la salvación que solo se encuentra en Cristo. Ayuda a los hermanos de esta iglesia a examinar su vida para ver qué áreas de su vida no han rendido a ti. Ayuda, Señor, a los que nos están visitando, que no tienen una relación contigo, para ver que necesitan a Cristo como su Salvador. Quiebra, Señor, los corazones de esas personas y de tus hijos. Yo pasé la semana, Padre, preguntándome, soy impostor. Porque no quiero llegar, Señor, enfrente de tu trono y escuchar apartaos de mí, nunca te conocí. Guíanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.